Jueves 21 de noviembre del 2024. Buenos días, hermanos y hermanas. Les envío un saludo de paz y bien. Soy el Padre José Luis Peralta. El día de hoy estamos celebrando la memoria de la presentación de la Virgen María en el templo. Cada 21 de noviembre, la Iglesia celebra la presentación de la Santísima Virgen María. En esta fecha se recuerda el episodio recogido por la tradición según el cual María fue llevada a los 3 años al Templo de Jerusalén por sus padres San Joaquín y Santa Ana para ser instruida en la religión del pueblo de Israel. Este acto se hacía con todos los niños y por eso aún todavía algunas familias llevan a sus niños cuando cumplen 3 años. Ojalá que se tenga esa conciencia de que se empieza a instruir a ese niño, a esa niña en la fe. Ojalá y no sea nada más por la fiesta, ¿verdad? Pero creo que es algo muy bonito que los papás pueden hacer con sus hijos y con sus hijas. Hermanos y hermanas, ahora escuchemos el Evangelio con mucha atención y devoción. El Evangelio está tomado de Mateo capítulo 12, versículos 46 al 50. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: Oye, ahí fuera está tu madre y tus hermanos, y quieren hablar contigo. Pero él respondió al que se lo decía: ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos dijo: Estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al estar meditando sobre este Evangelio y sobre la celebración que tenemos el día de hoy sobre María, se me viene a la mente el Evangelio de San Juan, el capítulo 19, cuando Jesús le dice a María: María, ahí tienes a tu hijo, y después voltea a ver al discípulo amado, a San Juan, y le dice: Juan, discípulo, ahí tienes a tu madre. Me doy cuenta del rol tan importante que tiene María en la vida de los cristianos, pero también la responsabilidad que nosotros tenemos con ese encargo, que tenemos una madre en común y no podemos olvidarnos de que somos hermanos. Cada vez que celebramos alguna fiesta de María, es recordar esto: cuidar al otro es cuidarse a uno mismo. Necesitamos cuidarnos y ser conscientes, hermanos y hermanas, de cuidar a aquel que está a nuestro lado, porque el cuidarnos unos a otros es hacer la voluntad del Padre. Y María se convierte en el mejor ejemplo de cómo hacer la voluntad del Padre. Por eso también nos instruye, nos enseña. Ayer estaba leyendo un artículo que está muy relacionado con esta frase que te digo: cuidar al otro es cuidarse a uno mismo. Voy a tratar de conectar lo que decía este artículo con el Evangelio del día de hoy. Ojalá y no los confunda, pero creo que va a ser claro y que nos ayude mucho también para cuidarnos los unos a los otros. Miren, el mundo ha ido cambiando y cada vez va cambiando más rápido. Por desgracia, nuestra cultura ya no ofrece al individuo, a la pareja, a la familia, a los niños, a los ancianos, el soporte, el apoyo emocional y social que en algún momento lo hacía. ¿Y cuál es el resultado? Nos encontramos abandonados a nuestra propia suerte. Cada persona tiene que encontrar la forma de sobrevivir en medio de esta confusión, de este caos, del conflicto que vivimos hoy en día. Vemos tantas esposas perdidas, esposos extraviados, hijos que no saben qué hacer con su vida porque los padres se han desentendido o no han sabido tomar su rol de acuerdo a la etapa de vida de su hijo, de su hija. Este artículo decía que los seres humanos hemos perdido el mapa que nos permitía responder a ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿de qué se trata la vida? ¿Cómo podemos caminar en esta vida para que ésta pueda tener significado? Tenemos hoy en día un exceso de información, de propuestas, un recalentado de creencias, de conocimientos. Hay tantas técnicas,
que podemos ver tantas recetas y fórmulas para encontrar la felicidad, para conocernos mejor, para entender nuestras emociones y dar sentido a nuestras vidas. Hoy en día las redes sociales nos venden todo eso: sé feliz, sé exitoso, y ahí estamos, ¿no? Todos tratando de consumir todo eso. ¿Por qué? Porque pues hay una ambición, hay un hambre, hay una necesidad de crecer, de tener más, de salir adelante, de sobresalir, de ser exitosos. Sin embargo, algo no funciona. Las personas siguen sintiéndose mal. Los diferentes entornos en los que nos desenvolvemos en nuestra sociedad cada vez son más conflictivos, abusivos, agresivos, violentos. Lo podemos ver día con día en la realidad que vivimos. Desgraciadamente se va perdiendo poco a poco la noción de comunidad. No nos vemos como el cuerpo de Cristo. Nos hemos olvidado que si no somos un solo cuerpo, como sociedad, como humanidad, no vamos a sobrevivir. Y vamos en ese camino, pero creo que cada día podemos cambiar esa realidad. Y los cambios no los vamos a ver en grande escala, sino que va a ser individualmente. ¿Cómo cuido al hermano? ¿Cómo cuido a mi hija, a mi esposo, a mi hijo? ¿Cómo me cuido a mí mismo, a mí misma? En lugar de agredir o abusar, no podemos seguir ignorándonos, olvidándonos o usando a las personas para nuestro propio provecho. Debemos de dejar de agredirnos con palabras, con frases que nos marcan la vida y nos marcan el corazón. Ten cuidado con lo que hablas y con lo que dices. Sé consciente nada más. Papá, mamá, hijo, hija, sé muy cuidadoso con tus frases, porque esas frases pueden estar cortando lentamente el interior, el espíritu, el alma, y eso duele y empieza a sangrar. Desgraciadamente ahora las personas sufren más, tienen más ansiedad y depresión. Las cifras de conductas en las que se lesionan, se cortan, se pinchan, intentos de suicidio, suicidios en niños, adolescentes y adultos cada vez son mayores. Las personas se encuentran atrapadas en una realidad de malestar y de sufrimiento por un lado, y por otro, sin la posibilidad de acceder a espacios de alguna intervención de ayuda espiritual o psicológica que les permita entender y hacer algo para salir adelante en medio de todo este caos, en medio de esta pesadilla que muchas personas están sufriendo hoy en día. Pero ¿qué nos toca hacer como cristianos? ¿Qué nos toca hacer a nosotros como discípulos de Jesucristo? Hermanos y hermanas, por nuestro bautismo, todos somos acogidos en la misma familia de Dios. Pero para darle todavía más peso y para recordarte que somos una familia es porque María es nuestra madre y todos nosotros somos sus hijos e hijas. Todos somos hermanos y hermanas, madres y padres entre nosotros. Es lo que nos enseña Jesús el día de hoy, a hacer la voluntad del Padre. A través de nuestro bautismo, entramos en relación con todos los demás cristianos. Es un vínculo único, es una unión única que nos une a todos. Además, también entramos en la relación familiar eterna con ese Dios, con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y cada vez que vamos a misa, cada vez que oramos juntos, celebramos esta comunión entre nosotros. Eso es la iglesia, una familia. La vocación cristiana a la que todos estamos llamados por nuestro bautismo tiene que ver con nuestra relación familiar y de comunión. Ninguno de nosotros está solo, ninguno de nosotros debería estar solo. La lucha contra la soledad no es algo a lo que los cristianos sean inmunes, aunque formemos parte de esta vasta comunidad, de estas sociedades en nuestros pueblos. Todos podemos experimentar la soledad, nos podemos sentir desorientados, solos, extraviados, y no debe de ser así. Tomemos la responsabilidad que nos toca a cada uno, hermanos y hermanas, y cuidémonos. Cuidar al otro es cuidarse a uno mismo. Hagamos un lado nuestro coraje, nuestra indiferencia, nuestros desacuerdos, y ayudemos a aquellos que se sienten perdidos y que no saben qué hacer con su vida. ¿Y sabes dónde están? ¿Sabes dónde viven? Viven ahí en tu casa.
a un lado tuyo. Ojalá que el día de hoy sigamos el ejemplo de María, todo lo que nos ha enseñado, a cuidarnos y amarnos los unos a los otros, pero sobre todo seguir ese mandato que nos ha dado constantemente: hagan lo que Jesús, lo que mi Hijo les diga, no le desobedezcan. Por eso Jesús dijo esto, y no era para ofender a su madre, sino al contrario, la exaltó, porque María no hacía otra cosa que hacer la voluntad de Dios. Y el día de hoy nos invita a que también nosotros cumplamos la voluntad de Dios. Un Dios que nos ama, que confía en nosotros. No nos maltratemos, ayudémonos los unos a los otros. Creo que es una buena práctica para el día de hoy. Y lo mejor es empezar con los que tenemos en casa. Y aquí los que toman responsabilidad son los padres, las madres, los adultos. Cuidémonos unos a los otros y enseñemos esos valores a aquellos que todavía necesitan ser formados, que todavía necesitan de tu sabiduría, de tu comprensión, de tu paciencia, de tu experiencia de vida. Y nuevamente no olvidemos ese pasaje ahí al pie de la cruz, donde Jesús nos une a todos para hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Cuidar al otro es cuidarse a uno mismo. Hermanos y hermanas, que todos tengan un excelente día. Y para terminar nuestra lectura del Evangelio según San Juan, mañana solamente tenemos el capítulo 19. Un capítulo hermosísimo, medítalo, léelo varias veces, porque es algo fuerte y tiene mucho que enseñarnos. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti. Te mire benignamente y te conceda la paz, y que el Señor Todopoderoso te bendiga ahora y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.